tendrás que soltar la vida que tenías planeada para que puedas recibir la vida que te está esperando. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Estoy adentro del coche de mi papá, en el garage de su edificio, con una tormenta afuera muy importante. Todas las luces de todos los coches apagadas, ya se está haciendo de noche. A 2 días de irme a España para ver a mi abuela. Mi abuela desde hace 2 años está en un asilo en Madrid, como por decisión más positiva para que estuviera más acompañada y que todos los primos, tíos, sus hermanos la puedan visitar más. Pero bueno, desde que está ahí yo tengo la urgencia siempre de poderla ver, aunque sea una vez al año. Entonces esta va a ser mi visita de este año. Y les narro este episodio desde aquí, desde este momento en el que estoy a días de irme 10 días. Sergio se queda con los niños, estamos en México, se quedan en casa de mis suegros, entonces están pues con los abuelos, con su papá. Pero estoy sentada literalmente en un momento de una profunda incertidumbre que yo creo nunca había experimentado. Y pienso que para mí la incertidumbre ha sido, o sea, como de mis enseñanzas y aprendizajes más potentes, que obviamente cada año tengo retos y momentos en los que sigo profundizando en seguir aprendiéndolo, pero que mi viaje a la India con Sergio hace 10 años, cuando nos fuimos en ese vuelo sin ningún itinerario, con solamente el boleto de ida, sin saber que iba a pasar absolutamente nada al día siguiente, con una maleta que literalmente una amiga me fue a ayudar y contábamos 4 camisas, 2 pantalones, unas chanclas, unos tenis, que por el contexto y la manera en la que yo crecí, siendo la grande de 6 hermanos, no mamen lo que me retó ese viaje, sobre todo en pararme en la incertidumbre. Tanto que pues yo como que iba muy valiente a ese viaje, era un sueño muy real y muy construido con Sergio desde al muy poco tiempo de nuestra relación. O sea, de hecho, nuestra primera salida salió al tema, ese anhelo que yo quería de hacer un viaje, y coincidió con que él también tenía ese anhelo. Entonces me dijo, si seguimos saliendo, o sea, era nuestra primera salida, me dijo, si seguimos saliendo, por favor podemos hacer ese viaje. Entonces, realmente era algo muy deseado y sin embargo, en ese entonces no quise ver como el miedo que me provocaba. Anulé ese miedo, anulé esas emociones densas, y entonces llegando allá unas semanas después me dio un ataque de pánico, el primero y único que me ha dado en mi vida, porque no me permití sentir nada de lo que estaba sintiendo. Pero pienso que mi gran maestra, o sea, mi gran miedo maestro en ese entonces fue la incertidumbre. O sea, la incertidumbre fue esa maestraza en el que me hizo ver cómo vivimos en una constante apariencia de controlar las cosas y que en verdad nada o sea, nada nos determina ni nos define, y que a la vez ese control es una completa ilusión. Y me refiero a que nada nos define porque me pareció muy loco que pues yo llevaba construyendo una carrera de 7 años como arquitecta de interiores, y siendo la hija de Guillermo y Lupe y la hermana grande de mis 4 hermanos y mi hermana chiquita y esta amiga que es así y asado. Y que en el momento en que yo decidí cerrar ese capítulo y agarrar mis chivas y largarme del otro lado del mundo, el mundo siguió, todo siguió exactamente igual. Y el mundo no se cayó y yo de ahí decidí cambiar de carrera y tampoco pasó nada. Y así, cualquier día de nuestra vida podemos tomar una decisión así de radical porque está alineada a nuestra verdad, y que muchas veces pensamos que ese rol o esa etiqueta o esa personalidad que tanto creemos que nos define, si decidimos dejarla de operar, vamos a desaparecer, cuando es todo lo contrario. Ahí conocemos algo mucho más extenso y expandido de lo que somos y de nuestras posibilidades. Entonces, quiero platicarles
más a fondo de por qué estoy en un momento que me está costando tanto y que sigue siendo este gran maestro de la incertidumbre, porque este verano más que nunca teníamos un plan muy hecho y una agenda muy calculada. Veníamos a pasar nuestro verano a Tepoztlán, a la casa de mis abuelos, para sentirla, para ver a arquitectos y ver los temas estructurales que tiene y lo básico que se necesita arreglar para hacerla un espacio como funcional. Entonces nos pasamos ahí como todo el verano para sentirla, sentir también la comunidad, porque desde hace años, desde el 2019, de una manera como mucho más concreta, yo había estado viendo a un asesor de bienes raíces para rentar algo en Valle de Bravo. He anhelado profundamente vivir en el campo, pero en abril mi esposo Sergio tuvo como que él lo vio muy claro, dijo, ¿por qué vamos a irnos a Valle de Bravo? Me queda más lejos del aeropuerto. Tepoztlán es una casa de la familia que ha marcado toda nuestra relación. Ahí fue nuestra despedida para irnos al viaje a la India y fue nuestra boda. Para mí, toda mi infancia yo la pasé en esa casa. Todas las vacaciones y fines de semana de mi vida, como mi época feliz de toda mi infancia fue ahí. Y también en el 2012, que muchas veces cuento aquí en Lulaló y en Bendita Locura, que ese año fue como un antes y un después en mi vida. Inició acostada en el pasto de esa casa cuando cerré los 4 acuerdos, el libro de los 4 acuerdos, que tuve como una revelación muy clara de haber estado construyendo una vida basada en el deber ser y que tenía que empezar a construir cosas alineadas a mi corazón. Y entonces ya de ahí empezó como esta historia que yo ni sabía que iba a ser así, en el que pues el hacer algo alineado a mi corazón requería sí o sí vencer un miedo y por lo tanto me fui dando cuenta, ¿no? Que todos estos miedos son miedos maestros y son portales, ¿no? A nuestra vida más real, a nuestra expresión más verdadera de quiénes somos y de lo que podemos crear en nuestra vida. Entonces, verdaderamente esa casa significa un montón para los dos, además de que tiene una historia hermosísima, porque mis abuelos, cuando mi papá tenía por ahí de 22, vivían en Madrid, siempre habían vivido en Madrid con sus 8 hijos, bueno, con sus 7 hijos. Una de las hermanas de mi papá había muerto cuando era chiquita. Siempre rentaron un departamento en Madrid Centro. Y la única casa que se compraron, bueno, que se construyeron, fue esta casa en Tepoztlán, porque un día le ofrecieron a mi abuelo el irse a México solo 2 años con la empresa en la que trabajaba, pero eran 2 años en los que sus hijos estaban empezando universidades, pero en la que sus sobrinos un poquito más grandes que sus hijos, pues algunos ya estaban metidos en temas de drogas porque había sido la movida madrileña cuando había muerto Franco y entonces entraron mucho las drogas a España. Entonces no era una decisión obligatoria, sino fue como una decisión voluntaria de trabajo, pero que les costaba tomar porque sabían que si se iban a México iban a separar a su familia porque solo era 2 años y luego ellos se tenían que regresar y ya tenían a unos hijos casados en Madrid y dicho y hecho pues sus hijos menores se casaron con mexicanas y el día que por ejemplo mi abuelo estaba muriendo, creo que una de mis tías le preguntó, papá, ¿te duele? Y dijo, dolor haber decidido separar a la familia. Pero siempre tuvieron este corazón gigante de haber tenido como esa visión tan bonita de haber puesto todos sus ahorros en construir esta casa para que fuera donde nos reuniéramos todos los veranos, 3 meses enteros, con mis abuelos, con todos nuestros primos, los que vivían en España y los que vivíamos acá. Entonces, realmente, aunque estuviéramos del otro lado del charco, mitad y mitad de la familia en ese entonces, ahora estamos más acá, pero fue lo que nos unió. O sea, fue el lugar que nos unió como familia, en donde yo jamás sentí que mis abuelos de España eran lejanos o ajenos a mí, y creo que así lo experimentamos la mayoría de los primos. Y pues ahora mi abuela, que ya está grande, pues es una casa que mantenerla cuesta mucho, pues porque estaba hecha para que pasáramos todos los veranos juntos. Entonces ya no es viable seguirla manteniendo. Y lo que se le ocurrió a Sergio fue decir, vamos a proponer rentar esa casa con tus papás, que mis papás también la querían, pero tampoco les alcanzaba a hacerlo ellos solos, y que sea con una propuesta a posible compra si logramos luego ahorrar, ¿no? Entonces, ese es el gran sueño. Yo de hecho creo que
buscaba que fuera valle porque era tanto sueño para mí. Tepos, desde chiquita, es mi hábitat natural. O sea, Sergio así me dice, ¿quién está llegando a su hábitat natural? Porque me ve entrar y literal se me mueve la colita. Siempre decimos así de que mueves las pompas como perrito cuando te da felicidad. Es un lugar que, sí, es mi hogar. O sea, como que es un lugar muy mágico para mí y lo empezó a hacer para nuestra relación desde que empezamos. Entonces fue hermoso que salió de él en abril esta idea de decir, ¿por qué no lo hacemos ya? Serio. Ponemos nuestros ahorros ahorita en hacer estas reformas para que esté funcional. Le proponemos a tus papás y hacemos que sea este lugar en el que pasamos nuestras vacaciones en familia. Tus papás también tienen este lugar para pasar con sus hijos, que pues tienen 6 hijos, que tampoco es una familia chiquita. Y el día de mañana, quién quita y mis papás se retiran ahí o lo que sea, ¿no? Pero la intención principal es este lugar donde nos juntamos tanto la familia de mis papás con sus hijos, o sea, nosotros y mis hermanos, como nosotros con todos los hermanos de Sergio, que son 4 y también están regados por el mundo, y que fuera el centro de retiros de Lulaló, que siempre lo que más he querido es poder retomar eso. Muchas veces lo he aplazado porque al ser mamá y los costos de rentar una casa. Entonces, bueno, no les puedo explicar la dimensión de gigante, de monstruo, de sueño que es para mí esto. Porque además, sin que yo lo quisiera, o sea, cuando me lo propuso era tal dimensión de sueño que yo toda la primera semana, inclusive vino mi papá a Miami, yo ni quería que habláramos, yo como lo pateaba, decía, no, es ridículo, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Además, como que puede empezar a meter como roces entre nosotros. Yo puse muchas trabas y sin embargo como que todo iba fluyendo. Mis papás desde el primer minuto que se los propusimos dijeron, nosotros también hay que entrarle, y vemos de dividirnos mitad y mitad del tiempo, todos fluyendo muchísimo. Luego, pues eso, nos íbamos nuestro verano en un principio lo íbamos a pasar en Valle y entonces ya cambió a irnos a Tepoztlán. Nos fuimos a Tepoztlán, entonces desde ahí fue un primer fluir, soltar el control, bueno, venga, vamos a sentir Tepoztlán. Empezamos a conocer la comunidad en Tepoztlán y no sé en qué cosa, o sea, mis hijos se metieron a un camp divino en el que desde el día 1 nunca jamás me ha pasado ni en el kinder de Luca de California, ni en los que han estado en Miami, que no hayan llorado. No lloraron, pero ni medio segundo, porque pausaron completamente. Era un colegio chiquito, como una burbuja, en el que pues ellos llegaron el último mes y pausaron porque llegaban los nuevos amigos y entonces se sentaron en círculo, cada uno se presentó, dijo su animal favorito, entonces estaban como emocionadísimos. Me dejaron que Fabi, que es quien nos ayuda aquí en México, se quedara con ellos para que fuera una transición más sutil. Y entonces tuvieron un mes y una semana, 5 semanas en un colegito, que era un disque minicamp, y de verdad estuvieron soñados, como que los empecé a notar como, pues más conectados con la naturaleza, de subirse a árboles, cosa que es para mí parte del gran sueño, de estar conectados con la naturaleza, de lo que sé que nos regula estar conectados más con la naturaleza y escuchar a los pajaritos y poder pues, sentir el pasto a nuestros pies diario. Que bueno, o sea, de verdad que no hay palabras para explicar, o sea, se los digo y como me emociono demasiado de lo que esto es. Entonces nos pasamos ahí pues ese mes y medio. Vimos a 2 arquitectos, diferentes propuestas para las vigas, las polillas y todo lo que es como esencial arreglar. Y hace una semana mandamos la propuesta a mis tíos, ¿no? A mi papá, o sea, que sería uno de los hermanos, pero pues él también sería como de los que quiere rentar, y a sus hermanos. Y desde hace 2 semanas, pues todavía no tenemos respuesta. Al final, pues es una casa que llevan teniendo casi 40 años y es una decisión importante. Entonces, pues obvio tienen que tener como conversaciones, que lleguemos a un acuerdo en las que todos estemos súper contentos para nosotros, y creo que eso es lo que siempre he valorado demasiado de haber encontrado en Sergio, y yo creo que él en mí, porque ambas de nuestras familias como que lo más importante es la unión y el cuidar el vínculo, y siento que por eso, ¿no? Esa generosidad. Mi mamá el otro día me decía, nunca había dimensionado el acto tan generoso que fue de los abuelos, o sea, de sus suegros, de viviendo del otro lado del mundo, haber construido esta casa
para que lo disfrutáramos todos los que, o sea, ellos no, porque los que lo disfrutábamos todo el año éramos los que vivíamos en México y luego ya en verano con ellos, ¿no? Entonces, como que ese esfuerzo de siempre velar y poner el esfuerzo máximo para que lo más importante sea la unión y el estar juntos y el seguir juntos, aunque luego uno le moleste las formas del otro y no sé qué, pero que la prioridad sea como la unión, para mí ha sido siempre algo muy significativo que valoro tremendamente en mi familia y que lo veo en la familia de Sergio y que sé que tenemos una suerte y un privilegio gigante en eso. Entonces, por eso les cuento que estoy en el completo limbo, porque estamos como o sea, estamos viviendo en Miami, pero con un pie acá, porque yo entonces sí nos dicen mis tíos que sí, pues yo me vendría en épocas a ver la obra, porque no hay nadie más que yo soy arquitecta de interiores como carrera, entonces los niños se vendrían conmigo en etapas. Obviamente si se hace, lo que más quisiera es que el próximo semestre ya sea el primer retiro de Lulalo ahí, esta estancia ahí, o sea, este verano que nos quedamos, hice el primer taller de locura dance abajo del árbol del jardín y bueno, o sea, me puedo poner a llorar. O sea, fue magia pura. No saben lo que se sintió en ese momento. Mandé como un comunicado en la comunidad de Tepoztlán porque en cuanto llegué, una amiga que vive allá me metió pues a ese chat y invité gratuitamente a la que le quisiera venir a hacer el proceso de locura dance, que es un proceso de baile auténtico, expresión auténtica, con una visión de IFS en el que damos espacio a nuestras emociones difíciles y luego hacemos journaling. Y es mi taller favorito, pero que yo ni viva ahí y de repente hayan llegado 8 mujeres. Luego cuando acabamos, bueno, bailábamos abajo del árbol con los antifaces para conectar más con nuestro interior y luego es un proceso en el que primero estás contigo, luego estás con el otro. Y entonces una de ellas cuando abrazó a la otra, porque como que es cuando se toquen tus brazos o lo que sea, empezó a llorar pero con una felicidad como de gozo, de verdad compartirte y sentirte que la otra es tu compañera y que la puedes abrazar y que la puedes sentir. No saben qué cosa más preciosa se dio hecha por estas mujeres hermosas que confiaron y se vinieron a la casa de una random, a su taller random que ni conocían. Y acabando, una de ellas dijo, ¿sabías que en África danzan cuando justo como que se va a comprar un terreno? Entonces estamos seguras que este sueño se va a hacer. Entonces han sido muchos mensajes de la vida en el que parece que la vida quiere que esto sea algo que se dé, pero todavía no tengo ni idea. Estoy a 2 días de agarrar este vuelo. A la par han venido como otros cambios en el que mi hermano que nos rentaba nuestro departamento aquí en México se salió, entonces lo tengo que decorar, entonces la chamba que tenía para hacer mi curso en línea de recriarme, más ahora entrar en la obra, pues ya no voy a poder hacer el curso. En fin, la vida al 100% ahorita me está diciendo, fluye, no controles, estate quietita. Con mi terapeuta de cráneo sacral, que ya les he contado, pero es así como mi médico de cabecera en Tepos. Es un señor sabio que estuvo 30 años en Canadá estudiando terapia de polaridades, cráneo sacral. Y así mi último día como que me dijo quietud, o sea, estate quieta. O sea, hay muchos momentos en los que la vida tiene un ritmo y va acelerado. Y de todo lo que hemos estado como trabajando semana con semana, es como no tienes que hacer nada, como confía. Y a veces qué difícil es realmente pararnos en sentarnos, empezamos con esa palabra, sentarnos para recibir, ¿no? Lo que la vida nos tiene planeado. De hecho, hay una de mis frases favoritas que dice, tendrás que soltar la vida que tenías planeada para que puedas recibir la vida que te está esperando. Es de Campbell o algo así, ya no me acuerdo su nombre, pero algo así. Si la escriben, les aparece. Pero esa frase siempre me ha parecido súper sabia y siento que más que nunca estoy ahí. Día con día intentando soltar la vida que tenía planeada para que pueda llegar la vida que me está esperando. Y siento que la verdad muchas cosas se han alineado de una manera tan mágica que pues este tiempo de espera es como proporcional a lo que se viene.
y estoy segura que así será. Y estoy segura que también será así para ustedes. Si así lo has sentido y has sentido resistencia y agobio porque las cosas se están moviendo, confía, suelta, porque la vida tiene planeadas muchas veces cosas mucho más grandes de las que creemos que somos posibles de recibir y de vivir, pero es que somos grandiosos y grandiosas, y ese es el caminito de regreso a nosotros, en ir sanando esa visión tan reducida que tenemos de nosotras mismas y de nosotros mismos, para que en ese soltar, que ese soltar viene sí o sí de sanar, de sanarnos, entonces la vida nos puede ir demostrando lo más que merecemos, lo mucho más que merecemos de lo que nosotros creemos. Así que te invito a que reflexiones como cuál es eso que sigues como intentando controlar, ¿no? Para que la vida, en la forma que la vida está intencionando de lo que tiene para ti, pueda llegar a ti. Y observa como cuál es ese miedo maestro. ¿Cuál es ese miedo maestro? Y observa con miedo ese miedo. Porque en el momento en que empezamos a ver al miedo a la cara es cuando realmente dejamos de negarlo, cuando pasamos del miedo. O sea, al negarlo estamos en el miedo. Cuando lo empezamos a ver a la cara lo reconocemos, y al verlo a la cara es que puede empezar a convertirse en ese maestro y nosotros tomar acción, porque ya lo hicimos consciente, ¿no? Ya sabemos que este miedo nos está controlando de esta verdad más grande que queremos vivir, y por lo tanto al verlo a la cara podemos empezar a actuar y tomar decisiones diferentes. Entonces, si ya tienes como esa verdad más grande, clara, que toca para ti, y el miedo que requiere que enfrentes y que lo conviertes en ese maestro tomando acción, que tú sabes cuál es esa acción. Entonces pregúntate como, ¿qué sigues controlando que la vida ya te está pidiendo soltar para que llegue eso más grande que mereces? Otra pregunta que amo hacerme es como, ¿cuál es esa verdad que todavía te está costando o que te da miedo reconocerte? Y ahí es cuando hacemos a ese miedo ese maestro, porque dejamos de negarlo, porque sabemos que hay una verdad más grande de lo que ya queremos vivir en nuestra vida personal, profesional, de lo que sea. Y cuando nos reconocemos en nuestro corazón esa verdad que yo ya anhelo, pero cuál es el miedo que me está dando o la resistencia que tengo para aceptarme esa verdad y tomar acción en favor de esa verdad más grande. Gracias por escucharme. Me encantará escucharlos si les llegó como este episodio, si están atravesando algún momento de incertidumbre, lo que sea que quieran compartirme. Me encanta leerlos de regreso para yo compartirles de aquí para allá y conocerlos de allá para acá. Los escucho, los leo y nos vemos el próximo episodio. Un abrazo gigante de parte de Lupe la Loca.